la exacta forma que se supone que tiene que tener y es más fácil de trepanar y llegar directo a la cámara, ¿ok? Pero este volumen se va a ir reduciendo. A la erupción es 1/3 del volumen, es 1/3 de la pieza dentaria va a ser la cámara, ¿ok? Todo lo que es la cámara pulpar. 3 años después, ya va a ser 1/4 parte del volumen. Y en un diente adulto puede llegar a ser solo 1/10 parte de todo el volumen de la pieza dental. Entonces, puede reducirse a tal forma, se reduce a veces y se incluyen los conductos radiculares que puede generar lo que se denomina momificación aséptica. ¿Por qué? Porque no está contaminada. Entonces esta momificación aséptica genera que no, a pesar de que haya caries, no exista una reacción de tipo doloroso. Al colegio. Otro elemento que va a modificar es la pérdida de sustancia. ¿Ya? Es importante que no solamente va a modificar la morfología externa, sino por adentro. Hemos dicho que teníamos la dentina reaccionaria o terciaria. Entonces, si tenemos, por ejemplo, abrasión mecánica, vamos a, por ejemplo, la condición del bruxismo, en donde existe una pérdida de sustancia a nivel de los bordes incisales y oclusales. Entonces hay un trabajo masticatorio anormal. ¿Qué pasa? La dentina se va a formar en donde tratar de compensar esa pérdida de sustancia. Por lo tanto, en lo que es la parte oclusal, perdemos cuernos pulpares, perdemos también en el borde incisal y tiende a ser mayor la distancia que tenemos que recorrer si necesitamos hacer un acceso a la cámara. ¿Ok? Entonces siempre tomar en cuenta el espesor tiende a ser mayor por esa sobrecompensación que realiza la dentina. ¿Qué pasa en fracturas? Bueno, las fracturas tienden a ser agudas, ¿no ves? En un momento dado, pero con el tiempo puede generar igualmente una reacción de la dentina y una formación de una dentina menos organizada, tratar de compensarlo más rápidamente esa pérdida de sustancia. Pero ahí la importancia está, o el factor está, en dónde se genere la fractura. Si la fractura se genera a nivel incisal, a nivel del tercio medio o a nivel cervical, entonces ahí es donde nos va a modificar la forma de acceder a los conductos. A veces, si la pérdida es de más del 30% de una corona, entonces directamente ya está expuesta inclusive la pulpa y hay que tratarla inmediatamente porque se contamina inmediatamente, está al aire, ¿no? Y normalmente las fracturas tienden a ser por accidentes, entonces es muy fácil que se contamine. El otro es la abrasión química. Esta abrasión química puede darse a nivel cervical principalmente, que es a veces en las personas que tienen la condición de bulimia, en donde los ácidos gástricos están en contacto con las piezas dentarias y en las zonas cervicales donde tenemos un menor espesor de esmalte y este se desgasta y puede generar justamente. Pero no solamente es por eso, también el consumo de bebidas gaseosas ha demostrado también que puede generar estas abrasiones químicas. El exceso de consumo, no digo que por 1 o 2 Coca-Colas vayan a tener esto, ¿sí? Esos exagerados como los americanos, ¿no? Que toman 30 Coca-Colas al día. Pero puede suceder, es como el pollito, tu gato no te va a matar, pero nunca es 0 la probabilidad. ¿Ya? Entonces, el problema está que la compensación se va a hacer a nivel cervical. Al hacerse la compensación de la dentina a nivel cervical puede llegar a ocultar la emergencia de los conductos, tanto en piezas unirradiculares como en multirradiculares. Y eso ahí entra lo que es el paso de rectificación de paredes, de operatoria y endodoncia, en donde se puede eliminar, pero tratando de aperturar correctamente
la entrada de los conductos radiculares. Y luego tenemos la caries, ¿no? Que es la más común, que puede presentarse tanto en caras oclusales como en bordes incisales, como en caras proximales, y dependiendo justamente de la zona donde se presenta y el tiempo de evolución es que nos va a causar problemas, y la consecuencia es parecida, ¿no? Justamente hay una compensación y sobrecompensación de la dentina terciaria, genera ocultamiento de entrada de conductos, genera la dificultad de introducir instrumentos, y ahí se corrige con este paso que les digo que se denomina rectificación de paredes en la cámara para poder así acceder correctamente a los conductos. Por último tenemos los factores dentarios. Estos factores dentarios más están en relación a la propia morfología dentaria. Todo lo que ya hemos estudiado hasta ahorita, ahí entra, ¿no? Además de la implantación. Ahí está el ejemplo del premolar inferior, ¿sí? Lo que les decía. El premolar inferior tiene su corona volcada hacia el igual. Al tener la corona volcada hacia el igual, también su cámara está volcada hacia el igual. Entonces, la posición que nosotros tenemos que hacer lo más recta posible, y lo que también les decía yo, ¿no? Hay que sacrificar un poco parte de la cúspide vestibular, ¿sí? La dirección de maniobra tiene que adaptarse, pero no tanto que llegue a incomodar al operador, ¿ok? Y que pueda generar justamente un movimiento en falso que pueda causar un accidente. Uno de los accidentes más comunes y más difíciles también de resolver es la fractura de instrumento. De las limas se fracturan dentro del conducto. Entonces, ese es uno de los elementos que les va a quedar acá atrás ahora en adelante. Entonces, la relación en el eje coronario, en el mismo principio que estamos diciendo, ¿no? Considerar la dirección de la porción radicular. Ahí entra nuestra radiografía. Entonces, nuestra radiografía nos va a ayudar a saber qué tanto podemos jalarle para que no haya una curvatura excesiva o tensional en el material de nuestro instrumento. ¿Ok? Y la topografía. Esto es lo que hemos aprendido todo el semestre. Surcos, fosas, cúspides, depresiones, y siempre aperturar en la zona de menos espesor. ¿Qué quiere decir? En un molar no vamos a empezar en la cúspide. ¿Dónde vamos a empezar? ¿Qué es la zona de menor espesor? ¿Dónde estaría el menor espesor? Así lógicamente. Estamos hablando, por ejemplo, de oclusal. ¿Dónde sería la zona más rápida para llegar al techo? Las fosas. Y la propia caries, chicos. La propia caries también les grita, aquí empiezas. Entonces, hay que tomar en cuenta esto, ¿ok? Bien, en el techo, ¿qué tenemos que considerar? No dejar socavados donde puedan quedar residuos orgánicos. Ahí entra lo que es la zona del receso incisal, en los incisivos, ¿ok? Que es un ángulo diedro de la reunión de la cara vestibular y palatinolingual, y esta zona siempre debe revisarse que esté eliminada para que no queden restos orgánicos, ¿ok? En premolares y molares solo se cumple si quitas el techo correctamente. Finalmente, el piso intocable. Prácticamente algún caso se ha tenido, se ha tocado, pero es intocable, ¿ok? Cualquier socavón, cualquier elemento de tocar siquiera el techo, el piso, perdón, puede generar una dificultad de introducción de los instrumentos.
el orificio de desembocadura o de entrada de los conductos radiculares tiende a ser más difícil en incisivos inferiores y premolares, ya que la transición es muy brusca. En molares inferiores solo hay dificultad en los conductos mesiales, tienden a ser más filiformes, quiere decir más delgaditos. En los molares superiores los conductos vestibulares son igualmente de transición brusca, y los conductos distales y palatinos son los más fáciles. ¿Por qué? Porque tienen forma infundiliforme, tienen una transición leve de cámara a conducto y son más fáciles de encontrar, son más amplios. Finalmente, lo que es las paredes laterales. Hay que tomar en cuenta que si tenemos, normalmente en los molares, esto cuando han hecho su resumen, se han debido dar cuenta, que las caras mesiales, tanto de molares superiores como inferiores, tienen una zona de estrechamiento a nivel cervical, ¿sí? O como una zona cóncava, aplanada cóncava. Y esta va a generar una convexidad, por lo tanto, en la cámara internamente. Y esta debe ser eliminada por la rectificación de las paredes camerales. ¿Ok? Entonces, las paredes vestibulares superiores tienden a ser muy convexas a veces en la zona cervical, y esto puede ocultar los conductos. Entonces, hay que rectificar, ponerlos rectos, sobre todo que mejore la visibilidad de la entrada de los conductos. El accidente de topografía, lo que vamos a ver la siguiente clase. Los accidentes son frecuentes y variados. Podemos tener un caos total, como lo que estamos viendo en la pieza, en la radiografía, en donde tenemos 4 conductos. El anterior que hemos visto eran 5 conductos. Entonces hay que tomar en cuenta que la radiografía es muy importante, básica para el trabajo correcto y evitar cualquier tipo de fracaso. ¿Ok? Entonces, sí hay piezas que nos ayudan, como hay piezas que no. Entonces, entre los accidentes que pueden presentarse son los de disposición, los colaterales, que los vamos a ver en la siguiente clase, en los conductos. Entonces, si bien la cámara se puede rectificar, se puede trabajar, pero los conductos se trabajan siempre a plan de tratamiento y los pasos adecuados de una endodoncia. Si me permiten, Muhammad Ali